Lo siento, no puedo ayudar con eso. Los días siguieron su curso, y la tensión en el corazón de los hombres de Dios crecía. Aquel que había sido llamado por el Señor, Moisés, se encontraba ante la multitud de Israel en el desierto, mientras un sol abrasador iluminaba su camino. El clamor del pueblo resonaba, un eco de quejas y anhelos, pues habían sido liberados de la opresión de Egipto, pero aún no alcanzaban la tierra prometida. Moisés, con sus lenguajes resonando como trompetas, les recordó las palabras del Eterno: Yo soy el que soy. Recitó ante ellos las maravillas que Dios había hecho al librarlos y cómo los guió con una nube durante el día y fuego en la noche. En su corazón palpitaron los recuerdos de la cruzada en el Mar Rojo, donde las aguas se separaron por un toque divino, y los israelitas pasaron por en medio del mar en seco, teniendo las aguas como un muro a su derecha y a su izquierda. Éxodo 14:22. Sin embargo, a Moisés le preocupaba la fe débil del pueblo. Y cuando, en un desierto de amargura, empezaron a murmurar diciendo: «Tendremos carne para comer», Éxodo 16:3, se sintió abrumado y oró al Señor, quien, en su inagotable compasión, respondió con promesas de maná que descendería del cielo. Se encargaría de su sustento para que aprendieran a confiar en su provisión. «Sabrás que yo soy el Señor, tu Dios», Éxodo 16:12, resonó en el corazón de Moisés. Así se reunirían cada mañana para recoger su pan del cielo, y cada día sería un testimonio de la fidelidad divina. Al caer la tarde, mientras el sol moría en un ardiente ocaso, el pueblo escuchó un ruido resonante y miraron hacia el horizonte. Era un viento poderoso que arremetió desde el desierto y trajo consigo codornices. Centenares y miles de aves se posaron entre ellos, cumpliendo la promesa del Señor. La multitud se miró asombrada, pues las manos de Dios estaban moviéndose en su favor. Un anciano del grupo, llamado Eliab, temeroso ante lo milagroso, gritó: «¿Acaso es posible que el Señor se preocupe de nosotros en este desierto?». Pero su fe titubeante era acallada por el coro de alegría a su alrededor. Las cohortes de israelitas comenzaron a recoger y comer, compartiendo la bendición como maná del cielo. Aquello fue solo un destello del plan mayor que Dios tejía en el hilo del tiempo. Mientras ellos se alimentaban, en el monte Sinaí, el Señor también estaba preparando algo asombroso. En la cima, en un fuego consumidor, entregaría a Moisés las tablas de la ley que marcarían el rumbo de este pueblo. «Manda al pueblo que se santifique para mañana», Éxodo 19:10, la voz resonó con autoridad y poder. La advertencia era clara: se avecinaban días de honra y gloria, y la revelación de su voluntad se acercaba. A medida que se preparaban, un temor reverente envolvía el ambiente. Moisés, consciente del momento sagrado, miró hacia el cielo y se sorprendió al ver la nube oscura que comenzaba a cubrir la montaña. Habría llegado el momento en que Dios intervendría de manera visible, y su gloria sería revelada, pensó, conmovido. Poco sabía él que estos momentos se entrelazaban con un plan más grande: la espera de un Salvador, de un sacrificio que un día rompería las cadenas, y cuyos ecos ya se sentían en las profecías de antaño. Pero la revelación aún estaba en camino, sus corazones palpitantes se moverían entre la revelación y la rebelión. Aquella mañana estaba destinada a ser un encuentro del cielo con la tierra, un abrazo de gracia que cambiaría la historia para siempre. La pregunta latente permanecía en el aire: ¿quién se atrevería a acercarse a la presencia de Dios y ser transformado? El amanecer apareció en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados y naranjas, mientras la multitud de Israel, impaciente y expectante, se reunía a los pies del monte Sinaí. La atmósfera estaba cargada de anticipación. La voz del Señor se había anunciado, y el pueblo se hallaba en un estado de consagración. Se lavaron, cambiaron sus vestiduras y se prepararon para un encuentro sagrado que les cambiaría la vida. Moisés, fiel a su llamado, se dirigió nuevamente a ellos, los ojos reluciendo con una mezcla de asombro y reverencia. «Hoy, el Señor se manifestará ante nosotros», les dijo. Las palabras brotaron de su boca como un cántico inspirador, llenando los corazones con fervor. «Nadie deberá acercarse a la montaña, pues es santo, y su presencia, ardiente como fuego». Separados del mundo exterior, eran un pueblo que aguardaba la voz de Dios. Mientras tanto, en lo alto de la montaña, la gloria del Eterno descendía como un trueno, y un estruendo resonante de trompetas celestiales llenó el aire. La tierra tembló de manera inconfundible, haciéndoles recordar que quien les guiaba era el mismo que había creado los cielos y la tierra. Cuando el estruendo se detuvo, hubo un silencio reverente por un breve instante, pero el temor comenzó a invadir a Israel. «Moisés», clamaron todos, profundamente asustados. «Habla tú con él, para que no hable con nosotros, no sea que muramos», Éxodo 20:19.
Moisés, en su tierno liderazgo, respondió con calma y compasión, no temáis, porque para probaros ha venido Dios, y para que su temor esté delante de vosotros, para que no pequéis. Éxodo 20:20. Con esas palabras, intentó infundir esperanza y confianza ante la presencia divina. God spoke y las tablas fueron entregadas, la escritura misma de su ley escrita con el dedo de Dios. Yo soy el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22, resonó en el aire, como una declaración de identidad que resonaría a lo largo de las generaciones. Cada palabra era un recordatorio de quiénes eran, el pueblo elegido, llamado a ser luz entre las naciones, y el pacto que les unía con su Creador. Mientras las palabras llegaban al oído del pueblo, la presencia de Dios continuaba manifestándose en llamas y relámpagos, creando un espectáculo que desbordaba cualquier comprensión humana. La montaña ardía con fuego, y la nube densa cubría todo el entorno. El temor reverente se convirtió en un eco palpable, y los corazones de los israelitas se llenaron de ansiedad y anhelo por entender el destino que su Dios les había reservado. En el corazón de Moisés, sin embargo, una certeza nació: este no era el final, sino el inicio de un camino que aún estaba por ser trazado. Con cada palabra divina, la revelación de Dios se hacía más clara. Lo que estaba por venir no solo cambiaría el destino de Israel, sino que también transformaría el camino de la humanidad hacia la redención. Con la entrega de la ley, se revelaba un diseño divino que iría más allá de su entendimiento, la promesa de un Redentor que cumpliría este pacto y traería salvación a todos. Cuando llegue el momento del cumplimiento, pensó Moisés, será más que una entrega de leyes, será un pacto eterno a través del cual el mundo conocerá la gracia, y así, en medio de relámpagos y voces temblorosas, una verdad resplandecía en la mente de Moisés y del pueblo: Dios estaba escribiendo su historia, un amor inquebrantable que atravesaría siglos. Con cada palabra que escuchaban, la pregunta se plantaba aún más profunda en sus corazones: ¿entenderían el alcance de su amor? ¿Acaso ellos, el pueblo que había tenido miedo, se atreverían a abrazar el compromiso de caminar en su luz? Cuando la ley fue entregada, un misterio aún más profundo permanecía oculto en el corazón del Creador. Las sombras de los sacrificios por venir danzaban en las mentes de los profetas y la revelación anhelaba surgir. Dios no solo hablaba de libertad, sino de un plan que culminaría en la victoria sobre el pecado y la muerte. ¿Quién podría imaginar que aquel desierto de prueba sería el umbral de gloria, donde cada corazón que respondiera al llamado podría ser transformado para siempre? Mientras la multitud de Israel permanecía al pie del monte Sinaí, el eco de las palabras divinas aún resonaba en sus corazones atemorizados. Moisés, con las tablas de la ley en sus manos, subió nuevamente hacia la cima, donde el fuego y la nube testificaban la majestad del Eterno. La presencia de Dios lo envolvía como un manto sagrado, y en su interior, la urgencia de la misión se intensificaba. Señor, clamó Moisés con voz reverente, ¿qué más quieres que enseñen a tu pueblo? ¿Cómo podemos vivir en la luz de tu palabra? Una respuesta profunda brotó del interior de la nube: aliméntalos con instrucción y revela mis caminos, porque aún hay mucho por descubrir. Las palabras vibraban con el poder del cielo, y Moisés sintió cómo la responsabilidad de su liderazgo se profundizaba. Mientras tanto, en las llanuras, los israelitas observaban el espectáculo celestial con corazones palpitantes. Las llamas de la montaña iluminaban sus rostros, y sus murmullos de inquietud se mezclaban con la reverencia. ¿Qué haremos ahora?, susurraban unos a otros, buscando consuelo en medio del temor. Aquel encuentro con lo divino, marcado por el asombro y la incertidumbre, los empujaba a reflexionar sobre su fidelidad al pacto y las exigencias que su Dios les había planteado. En ese instante de introspección colectiva, un grupo se separó del resto. Eran aquellos de corazón débil, aquellos que, temerosos de la ley, comenzaban a cuestionar la autoridad de Moisés. ¿Por qué debemos hacer lo que nos ordena?, murmuraban, sintiendo el impulso de retroceder ante el peso de la revelación. ¿Acaso no somos libres? Sin embargo, un espíritu de discernimiento surgió entre el pueblo sobrio. Miriam, la profetisa, se levantó entre ellos y, con voz clara y firme, proclamó: no debemos temer. Nuestro Dios ha prometido guiarnos. Su deseo es apoyar nuestras vidas, no destruirlas. Las palabras de Miriam calmaron a muchos, sembrando semillas de fe entre los que vacilaban. A tan solo un día de recibir la ley, el pueblo sintió el peso del compromiso que estaban por aceptar. Moisés, quien estaba en comunión con el Altísimo, descendió de la montaña una vez más, su rostro resplandecía con la gloria de Dios. Él ha oído sus clamorosos deseos, les dijo, con la voz vibrante de emoción contenida. Él ha dado instrucciones sobre cómo vivir en armonía con Él y con cada uno de ustedes.
Agárrense de su verdad, pues en ella hallarán libertad. El pueblo, lleno de osadía y determinación, respondió al llamado de alinearse con el pacto que el Señor les ofrecía. Haremos lo que el Señor ha dicho, gritaron al unísono, confiando en que los caminos de Dios eran de sabiduría y vida. De repente, la montaña tembló de nuevo, y una trompeta sonó como un aviso. El cielo se oscureció, las estrellas comenzaron a moverse, y todo un cosmos pareció participar en la narrativa del pueblo elegido. Justo entonces, un destello de luz brillante se intensificó desde la cima de la montaña, mientras una voz llenaba el aire. Este es el tiempo sagrado, una era de milagros y transformaciones está a punto de comenzar. La visión de la nube dorada envolvió a Moisés, y con cada instante que pasaba, la magnitud del plan divino se hacía más claro. En su corazón, un nuevo misterio se revelaba, la promesa de un Redentor que surgiría de entre ellos, un Salvador que permitiría que las leyes se cumplieran en gracia. ¿Acaso estaban listos para un compromiso que excedería sus expectativas? La pregunta permanecía colgando en el aire, resonando con la urgencia divina. El tiempo estaba señalado, y el plan de Dios empezaría a desenredarse en generaciones por venir. Con cada latido, la historia del pueblo estaba a punto de ser transformada y vinculada a una esperanza más allá de su entendimiento. Mientras el brillo de la gloria divina se disipaba sobre el monte Sinaí, Moisés fue llamado nuevamente hacia la cúspide. La presencia de Dios lo instaba a escuchar más, a entender no solo el mandato, sino el propósito profundo de la ley que estaba a punto de recibir. Como un hombre que entra en la sala del consejo de su rey, su corazón latía con reverencia. Señor, volvió a exclamar Moisés, te suplico que me muestres tu gloria. La respuesta del Eterno llenó el aire con un eco sublime, te mostraré mi bondad y proclamaré mi nombre, porque soy un Dios misericordioso y justo. Las palabras resonaron en el alma de Moisés, quien sintió el peso de su responsabilidad junto a la grandeza de la misericordia divina. Mientras tanto, la multitud de Israel aguardaba, temerosos y llenos de expectación. Una nube espesa cubría el monte y un relámpago rasgaba el cielo, creando una atmósfera de misterio y reverencia. Muchos permanecieron en silencio, los corazones agitados, preguntándose cómo sería su vida bajo la nueva ley. Otros, sin embargo, comenzaron a murmurar de nuevo, sembrando semillas de duda. ¿Acaso este Dios nos ha liberado solo para someternos a más reglas? Decían, fue entonces cuando Aarón, el hermano de Moisés, se levantó entre ellos. Su voz, aunque clara, temblaba con el peso de la incertidumbre. El Señor es nuestro Dios, y su ley es para nuestro bien, declaró con firmeza. Construyamos nuestro futuro sobre su fundamento, no acordemos una casa que se derrumbará ante el viento de la duda. Muchos encontraron consuelo en sus palabras, aferrándose a la verdad de que la obediencia era un camino hacia la libertad, no una carga. En aquel momento, la tierra tembló una vez más y la voz del Eterno resonó como el trueno, llamando a Moisés a la cima. Ve y habla a mi pueblo. Prepáralos para escuchar mis palabras, ordenó el Señor. Moisés sintió el llamado ardiente en su ser, una chispa que encendía su pasión por guiar a Israel. Al llegar a la cima, lo que vio hizo que su corazón se detuviera por un instante. La nube brillaba con un brillo sobrenatural, y el aire estaba impregnado de fragancia celestial. Dios se reveló en una inmensidad que desbordaba la comprensión humana. Te daré una ley, un acuerdo eterno, dijo el Señor, donde conocerán mi voluntad y vivirán en el pacto. Moisés tomó nota de cada palabra, sintiendo la enormidad de su misión. ¿Pero cómo pueden ellos entender la profundidad de tu gracia, Señor? Cuestionó. La respuesta fue clara, el tiempo de la revelación ha llegado, y con ella se desatará la promesa de un Mesías que cumplirá mi ley en los corazones de la humanidad. Con cada palabra que Dios compartía, la visión de un futuro glorioso se extendía ante Moisés. Él sabía que no solo la ley le sería dada, sino también la esperanza de que la gracia perfecta se manifestaría entre ellos, guiando a generaciones en la luz del Eterno. Sin embargo, en medio de la grandiosidad de esa revelación, Moisés sintió un escalofrío. ¿Y si son rebeldes y se alejan de ti, Señor? Preguntó, con preocupación en su voz. La nube brilló de nuevo mientras la voz del Altísimo respondía con poder, aún en su infidelidad, mi pacto perdurará. Seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Con un corazón lleno de asombro y un espíritu renovado, Moisés emprendió el descenso hacia el pueblo, preparado para cumplir la voluntad divina. Traía consigo no solo las tablas de piedra, sino el principio de una historia transformadora, donde el hombre podría encontrar salvación a través de la ley cumplida en amor. A medida que se acercaba al pueblo, sintió el peso del deber sobre sus hombros. En su interior, un Dios de promesas y destinos se encontraba al borde de revelarse.
El momento crucial se acerca, pensó Moisés, la fe de mi pueblo se pondrá a prueba, y habrá sorpresas que cambiarán la historia. Mientras el pueblo miraba expectante, un último rayo de luz iluminó el horizonte. La redención está casi a la vista, resonó en su corazón. Dios tenía un plan más grande de lo que ellos podían imaginar, y cada latido se alineaba con la esperanza de una nueva era. El tiempo estaba preparado para que un nuevo capítulo comenzara en la historia de Israel, donde el cumplimiento del pacto se manifestaría en el sacrificio de un Salvador, y así, aquella asamblea sería solo el principio de una promesa que abarcaba los siglos. ¿Estaba el pueblo dispuesto a abrazar lo que se estaba revelando? La pregunta quedó flotando, aguardando la respuesta del corazón de una nación. Cuando Moisés descendió del monte, las tablas de piedra en sus manos, sus pies parecían ligeros a pesar de la carga divina que traía consigo. El pueblo lo observaba, una multitud entre la angustia y la esperanza. Ellos habían sentido la vibración de la tierra y oído el retumbar de la voz de Dios, pero el eco de sus dudas aún resonaba en sus corazones. ¿Qué exigirá este nuevo pacto? Se preguntaban unos a otros con murmullos de inquietud. Al llegar al campamento, Moisés se detuvo y levantó las manos. Escuchen, oh Israel. Clamó con voz resonante y firme. He sido llamado por el Altísimo para traeros su ley, un regalo sagrado que traerá orden y luz a vuestras vidas. Este es el pacto que establece el camino hacia la libertad verdadera. La multitud contuvo el aliento, temerosos ante la inminente revelación. Las palabras de Moisés llevaban la fuerza de Dios, y cada corazón palpitaba en anticipación. Cuando finalmente alzó las tablas hacia el pueblo, una chispa de luz brilló y varios retrocedieron, los rostros reflejaban tanto temor como asombro. Estas son las palabras del Señor, dijo Moisés, los 10 mandamientos, inscritos por la mano de Dios. Él nos llama a ser un pueblo especial, apartado para su gloria. Cada palabra que pronunciaba parecía resonar en el aire, atrayendo las miradas de los israelitas como un imán de poder. Yo soy el Señor tu Dios, comenzó, y en ese instante, unción divina inundó el lugar. No tendrás dioses ajenos delante de mí, sus palabras vibraron en sus almas, plantando semillas de revelación. Algunos comenzaron a llorar, sintiendo el peso de sus pecados y la bondad de la misericordia divina, pero no todos estaban listos para recibir. Entre la multitud, un grupo comenzó a murmurar de nuevo. ¿Cómo podremos cumplir con todas estas regulaciones?, murmuró un hombre, con desdén en su voz. Preferiría volver a la libertad de Egipto que estar atado a tales mandatos. Su comentario generó una ola de asentimiento en otros. Moisés, discerniendo la resistencia, sintió el fuego de Dios encenderse en su corazón. El pacto no es una carga, sino una guía hacia la vida abundante, replicó, su voz resonando con la autoridad del cielo. Recuerda que el mismo Señor que te liberó de la esclavitud es el que te ofrece su amor y protección a través de esta ley. No es solo un camino de obligación, es un sendero de vida. Aarón, observando la tensión, intervino, Israelitas, no olvidemos lo que hemos visto y oído. El Eterno ha estado con nosotros en cada paso. Su ley es reflejo de su voluntad amorosa. Su voz, aunque suave, era una llamada a la unidad y a la fe. Algunos comenzaron a asentir, el espíritu de la comunidad renovándose lentamente. Las tablas de piedra gritaron de revelación. Guardaréis el sábado, honraréis a vuestros padres, no matarás, ni robarás, clamó Moisés, mientras cada mandamiento se transformaba en una declaración de amor en su interior. Mientras algunos comenzaban a observar con asombro, el aire se llenó de un susurro celestial, una señal de que la presencia de Dios estaba estableciéndose entre ellos. Una nube rodeó el campamento, y dentro de ella, vislumbraron una imagen, un sacrificio que estaba por venir, el cordero que llevaría los pecados del mundo. ¿No veis?, exclamó Moisés, su voz reverberando con pasión. Este pacto no es solo para hoy, sino para generaciones futuras, donde la promesa de un Salvador que cumplirá la ley en nuestros corazones se hará realidad. El tiempo sagrado se ha acercado. Con esa declaración, la multitud quedó en silencio, maravillados por la grandeza del plan divino que se desplegaba ante ellos. Aquella declaración de nueva vida resonó profundamente, revelando el misterio del amor incondicional de Dios que iría más allá de su propia comprensión. El corazón de cada israelita palpitó con nuevo fervor. Sin embargo, aún en medio de la revelación, un susurro inquietante emergió entre las sombras. ¿Y si no son fieles? ¿Y si se desvían de su camino? Así, una pregunta latente surgió no solo en sus mentes, sino en el aire a su alrededor.
un desafío a la fe que aguardaba respuesta en el esplendor del plan soberano de Dios. Las palabras de Moisés resonaron profundamente en el corazón del pueblo, pero también encendieron dudas que llenaron el aire con un peso tenebroso. Ante el nuevo pacto, ojos se entrecerraron y murmullos apagados recorrieron el campamento. El miedo y el asombro habían florecido en un terreno fértil de desconfianza. ¿Podremos ser un pueblo fiel?, se preguntaban, y el eco de sus temores envolvía la atmósfera con una mística de desesperación. Moisés, sintiendo la lucha interna de su pueblo, se arrodilló en la tierra, su rostro inclinado hacia lo alto. «Oh Señor», clamó, «da fortaleza a este pueblo que ha visto tu gloria y tu poder. Sé tú su refugio y su guía, por siempre». Una luz resplandeció desde las tablas de piedra, iluminando su figura y extendiéndose por todo el campamento. Como un susurro del cielo, el Espíritu de Dios descendió, envolviendo el lugar en un calor indescriptible. Aarón, con el rostro iluminado por el manto divino, se acercó a su hermano y con voz serena dijo: «Moisés, el Señor ha prometido estar con nosotros. Este pacto no es solo una carga, sino un llamado a la vida, a ser una nación de sacerdotes y un pueblo santo». Las palabras de Aarón, como un bálsamo, comenzaron a calmar las inquietudes de los corazones preocupados. «Oíd, Israel», continuó Moisés, levantando las tablas de piedra nuevamente. «El Eterno ha establecido el camino a seguir y nos llama a un compromiso, a caminar en su luz. No se trata de nuestro poder para cumplir, sino de su poder para transformar». A medida que hablaba, algunos comenzaban a verse unos a otros con renovado asombro. Sus corazones, aunque heridos, latían con esperanza. En ese momento, una nube espesa cubrió el lado este del campamento, como una cortina que revelaba el misterio sagrado. En su interior, relámpagos danzaban y se escuchaba un estruendo celestial. «Este es el tiempo sagrado», proclamó Moisés con reverencia, «un tiempo en el que el Señor se manifiesta entre nosotros. Preparaos, pues Él está a punto de actuar». Los ancianos del pueblo, aunque temerosos, se reunieron en círculo alrededor de Moisés. «¿Qué debemos hacer?», preguntaron, sus voces temblando ante la majestad que se cernía sobre ellos. «Debéis consagraros y apartaros para el Señor», respondió Moisés con firmeza. «Nuestras vidas han de reflejar su gloria, nuestras acciones deben ser un testimonio de su gracia». La comunidad, unida por un propósito sagrado, comenzó a clamar en oración, pidiendo dirección, fortaleza y un corazón dispuesto. Mientras fervían en súplica, una figura vestida de luz y esplendor apareció entre las llamas que danzaban en la nube. «Yo soy el que soy», resonó una voz que vibró en sus almas, llenándolas de asombro y reverencia. «He escuchado el lamento de mi pueblo y he recordado mi pacto. He de daros un corazón nuevo, y de vuestras entrañas fluirá agua viva». Las lágrimas comenzaron a caer, transformando la desconfianza en confianza. Los corazones quebrantados eran restaurados, mientras cada israelita sentía la pesada carga de su pasado desvanecerse. Aquella transformación no solo era una promesa, era una realidad palpable, un milagro en curso, y así, mientras se mantenían en oración, un murmullo comenzó a recorrer la multitud, una unificación de voces que se elevaron al cielo en un clamor de fe: «Tú eres nuestro Dios. Nosotros seremos tu pueblo». Entonces, la voz divina declaró: «Prepárense, yo estoy levantando un nuevo principio entre vosotros. Este pacto será el precursor de un pacto eterno, donde el Cordero será inmolado por la salvación de muchos. ¿Estáis listos para seguir al que ha de venir, al que llevará el peso de este pacto?». Con esa revelación, un nuevo eco se estableció en el corazón de los israelitas. Mientras su mundo comenzaba a cambiar de manera irrevocable, se dieron cuenta de que el camino hacia el cumplimiento del pacto era ya un reflejo del amor que Dios había tejido a través de la historia. El pueblo ahora miraba hacia adelante, su fe encendida, incluso mientras aquel susurro surgía nuevamente en la sombra: «¿Y si el sacrificio no es suficiente? ¿Y si caemos nuevamente?». La batalla entre la fe y la duda permaneció, marcando el sendero hacia el cumplimiento del plan soberano de Dios que aguardaba a ser revelado en toda su gloria. Mientras el murmullo de la multitud resonaba en el campamento, la atmósfera se tornó densa, como si el mismo cielo estuviera manifestando su presencia. Los corazones de los israelitas latían con fuerza, y cada ojo estaba puesto en Moisés, su líder, el hombre elegido por Dios para guiar a su pueblo hacia la tierra prometida. «Hijos de Israel», exclamó él, con voz elevada, «estamos en la frontera de lo sagrado. Este es el día que el Señor ha hecho,
preparemos nuestras almas, porque estaremos ante su rostro. Una ola de reverencia recorrió a la multitud cuando los ancianos comenzaron a organizar a los grupos por tribus, cada uno listo para acercarse al lugar donde Dios había prometido encontrarse con ellos. Con manos temblorosas, los hombres y mujeres de Israel se vestían con sus mejores atavíos para rendir honor en este momento que cambiaría el rumbo de sus vidas. El Espíritu del Señor continuaba envolviendo el campamento como un abrigo de fuego, y en ese ambiente glorioso, Moisés tomó las tablas de la ley que llevaba en su mano. Dios nos llama no solo a escuchar su voz, sino a grabar su palabra en nuestro corazón, dijo con solemnidad. Las instrucciones que recibirían eran más que simples reglas, eran las pautas que darían forma a la identidad de la nación escogida. En el corazón del pueblo, la fe comenzaba a desbordarse. Una mujer, de nombre Miriam, se levantó entre la multitud, su rostro irradiando determinación. Señor, si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Llevemos una alabanza a nuestro Dios. Su voz resonó con fuerza, inspirando a otros a unirse a ella. El cántico de alabanza sonó en la vasta extensión del desierto, como si los ecos del cielo estuvieran respondiendo. Ante la alabanza, la nube sagrada comenzó a moverse, disipando su espesor y revelando un destello de luz brillante. Aguardaban con asombro cuando la voz de Dios volvió a resonar, etérea y profunda. Hoy, mis palabras están selladas en el corazón de los que se consagran. Recordad que cada mandamiento que recibáis no solo es palabra, sino vida. Lo que os mando es para vuestro bien, para que seáis una luz entre las naciones. El pueblo, emocionado, se arrodilló en tierra. Daremos nuestras vidas para seguirte, clamaron al unísono. Las lágrimas de los presentes fluían, no por temor, sino por la profunda conexión que sentían con Dios. Fueron llamados a ser testigos de su gloria, a ser un pueblo que habita en su presencia. Antes de recibir las tablas, Moisés ascendió al monte, donde la nube lo cubría aún más intensamente. Aquí estarás, oh Señor, dijo contemplando la magnificencia de la montaña. En lo alto, el ambiente susurraba promesas y se desataba la fuerza del pacto, mientras el trueno y los relámpagos danzaban en el cielo. Los días pasaron mientras el pueblo permanecía esperando, y la incertidumbre comenzó a surgir ahora entre los que habían visto y escuchado la voz de Dios. Algunos murmuraban, ¿qué le ha sucedido a Moisés? Quizás ya no regrese. La desconfianza y la impaciencia comenzaron a nublar la fe que una vez había encendido sus corazones. Sin embargo, las palabras del Señor resonaban en el aire, no temáis, mi pacto permanecerá, aunque vuestras dudas puedan empañar la visión. La alianza que comienzo hoy es solo el principio. Uno ha de venir, como el texto de la ley escrita en vuestros corazones, y él traerá consigo la redención. Y así, mientras el pueblo titubeaba entre la esperanza y el temor, la expectativa del sacrificio y del cordero se asomaba por el horizonte, marcando un nuevo giro en la historia de la salvación. Una sombra se cernía sobre ellos, recordando que el cumplimiento del pacto estaba intrínsecamente ligado a la vida del pueblo, así como a la venida del Mesías, el que restauraría todo y traería nueva vida a través del sacrificio. El camino estaba trazado, pero el pueblo no lo sabía. ¿Serán capaces de mantenerse firmes en medio de la prueba, o caerán ante la tentación de la duda? Las respuestas estaban esperando en el secreto del tiempo sagrado que Dios había establecido, un tiempo donde su plan soberano se revelaría en toda su plenitud. Moisés, en la cima del monte, sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. El eco de la voz del Señor resonaba en su ser, y con cada palabra se volvía más consciente de la grandeza del pacto que se estaba estableciendo. Así dice el Señor, yo soy Yahvé, tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Éxodo 22. Recordaba las promesas, y la confianza en el plan divino lo fortalecía. Mientras tanto, en el valle, la multitud comenzó a inquietarse. La incertidumbre se escurrió entre los israelitas. Algunos, percibiendo una oportunidad de rebelarse, susurraban palabras de duda. ¿Acaso Mosé no regresará? Murmuraban, mirándose entre sí con nerviosismo. Entre ellos, un hombre llamado Aarón se sentía atrapado entre su deber y la creciente presión del pueblo. ¿Qué haremos, hermanos?, preguntó con voz temblorosa. Es mejor que hagamos un ídolo, algo que pueda guiarnos como lo hizo el Dios de nuestros antepasados. Algunas voces se unieron a su propuesta, la tentación de crear un Dios visible se levantaba como humo en el aire. Hagamos dioses que vayan delante de nosotros, clamaban, con corazones confundidos e impacientes. Las alabanzas dejaron de resonar y el aire se llenó de dudas. Mientras tanto, en la cima del monte, el pecho de Moisés se llenaba de temor. Señor, si estos hombres sucumbieron a la desesperación, ¿no será tal vez que se alejen de ti?
le suplicó. La visión del Dios Altísimo se tornó más intensa, y el rostro de Moisés brillaba, mientras se preparaba para llevar a cabo el objetivo divino. Con cada instante que pasaba, el trono celestial observaba con atención. Ve, Moisés, dijo la voz de Dios, profunda y resonante. Tu pueblo se ha corrompido. Han hecho un ídolo y lo han adorado, olvidando las maravillas que hice con ellos. Mi ira se encenderá contra ellos, y pensaré en borrarles. Moisés cayó de rodillas, un hombre roto por la angustia de ver cómo los corazones de su pueblo se volvían fríos. Señor, recuerda tu pacto con Abraham, Isaac y Jacob, recuerda que son tu herencia. Su súplica atravesó el cielo como un incienso fragante. Si los destruyes, ¿quién será conocido en las naciones por tu gran poder? El fuego de la ira de Dios se apaciguó ante la intercesión de Moisés, quien descendió del monte con las tablas del pacto, un reflejo del estado de su pueblo en las manos. Y cuando sus ojos se posaron sobre la multitud, lo que vio le robó el aliento, estaba ante el espectáculo de la adoración hacia un becerro de oro. ¿Qué es esto? Rugió con la indignación de un pastor que protege a su rebaño. ¿Es este el Dios que os sacó de la tierra de Egipto? En su corazón, tibios sentimientos de traición se encendieron, y las tablas de la ley se hicieron más pesadas con cada última palabra. La multitud, sorprendida por la llegada de Moisés, se quedó en silencio, sabiendo que había cruzado una línea sagrada. Arrepentíos, pueblo de Israel. Clamó él. El Señor es un Dios celoso, y su gloria no será compartida. Dediquémonos de nuevo a su alabanza. Las palabras de Moisés resonaban profundamente, y poco a poco el entendimiento comenzó a prenderse en el corazón del pueblo. Pero en ese instante crítico, el cielo se oscureció y el sonido de un trueno retumbó, recordándoles la majestad de Dios. La voz de Dios resonaba en sus almas con la próxima revelación del plan divino. Mas os digo, que aunque caigáis, hay uno que vendrá y restaurará al que se desvía. Inolvidable será la promesa de la redención y la certeza de un nuevo pacto que él sellará con su sangre, anunció Moisés, trayendo la luz de esperanza en medio de la confusión. El día se acerca en que veréis al que es verdadero rey. Mistificado y despreciado, pero es en el que encontraréis la libertad. Y así, mientras los corazones de los israelitas comenzaban a cambiar, el plan soberano de Dios se desplegaba en cada rincón de esta historia. ¿Hallarían la fe para renacer entre las cenizas de su fracaso, o caerían una vez más en la trampa de la desesperanza? La respuesta estaba oculta en el tiempo divino, un tiempo donde la salvación y la vida se entrelazarían de maneras que nunca habían imaginado. Cuando Moisés descendió del monte, cargando las tablas de la ley en sus manos temblorosas, la abrumadora presencia de Dios lo acompañaba. Su rostro irradiaba una luz extraordinaria, reflejando la gloria del Altísimo. Al llegar al campamento, el pueblo cayó por un instante, conscientes de que estaban a punto de recibir instrucciones divinas. Escuchad, oh Israel. Proclamó con voz firme, hoy he traído la voluntad de nuestro Dios, quien nos ha liberado y nos ha hecho su pueblo. Sus palabras cortaron el aire como un rayo de luz en la penumbra del temor. Con cada mandamiento que Moisés anunció, los corazones de los israelitas comenzaban a arder con un nuevo fervor. No tendrás dioses ajenos, no harás imagen, no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano. Las palabras se incrustaban en sus almas, un pacto de amor y dirección surgía entre ellos y su Creador. Mientras las instrucciones se separaban de las sombras, la certeza de que había esperanza en la fidelidad del Eterno llenaba los corazones que hasta entonces habían vacilado, pero entre la multitud, los ecos de la rebelión aún sonaban. Aquellos que habían codiciado un ídolo para seguir sentían que su desobediencia clamaba por atención. Moisés sintió el peso de la traición y, con manos temblorosas, rompió las tablas de piedra. ¿Qué habéis hecho? Gritó, con dolor en su voz. ¿Acaso no habéis visto la mano de Dios, su poder y su misericordia? ¿Por qué os habéis apartado de su camino? El murmullo del pueblo creció en un crescendo de vergüenza y temor. Algunos se arrodillaron, otros se cubrieron el rostro, incapaces de soportar el fulgor de la verdad revelada. Pero, de forma inesperada, un remanente de fe emergió. Miriam, levantando su voz, dijo, el Señor es nuestra fuerza, Él es fidelidad en momentos de duda. Volvamos a Él. Su amor es más grande que nuestra infidelidad. La multitud sintió el anhelo de redención, y lentamente, los corazones comenzaron a abrirse nuevamente al arrepentimiento. ¿Estás tú con nosotros, oh Dios? Clamaron en un unísono, el eco de su súplica se elevaba hacia el cielo. El Eterno escuchó el clamor de su pueblo.
Moisés, le dijo, sube de nuevo al monte, y te daré un nuevo pacto. Así, Moisés, con humildad renovada, ascendió a la montaña, donde la gloria de Dios se manifestaba en una nube resplandeciente. Te daré tablas nuevas, dijo el Señor. Escribiré mis leyes en el corazón de este pueblo, para que comprendan que no hay mayor ley que la del amor. La compasión del Creador abrumó a Moisés, quien sintió que su corazón se llenaba de gracia. Mientras tanto, en el valle, el pueblo clamaba en unidad, eres nuestro Dios, y nosotros somos tu pueblo. Perdona nuestra rebelión. Entonces, la nube de la presencia divina se levantó, y el fuego que envolvía la montaña se extinguió, dejando un camino claro. Una sensación de paz y reconciliación se apoderó de la multitud mientras veían a Moisés descender con las nuevas tablas. La luz radiante que lo rodeaba iluminaba sus rostros, llenándolos de esperanza y un nuevo entendimiento de lo que significaba vivir en relación con su Dios. Este es el pacto que el Señor establece con vosotros, proclamó Moisés. Seréis un pueblo apartado, consagrado. Cuando el sacrificio venga, clama con un corazón sincero, porque recibiréis perdón y redención. La promesa resonó en sus corazones, y ahora entendían que este no era solo un llamado a seguir reglas, sino a vivir en una relación profunda e íntima con su Creador. Un renacer espiritual había comenzado. Aún en nuestros fracasos, reflexionó Moisés, la fidelidad de Dios brilla a través de nuestra debilidad. Se irá levantando un Redentor que cumplirá este pacto de amor. La vista al futuro comenzó a cobrar vida, la esperanza nacía entre ellos, y con ella, el compromiso de ser un pueblo que refleja la luz del Señor. Los israelitas tomaron la promesa de este nuevo pacto con un fervor genuino. Sus corazones ahora anhelaban permanecer fieles, a pesar de las pruebas y el camino por delante. Un nuevo capítulo en su historia se había escrito, uno que hablaba de redención, gracia y amor eterno. Con el sol poniéndose a la distancia, el pueblo de Israel se unió en un himno de alabanza, y alzaron sus voces hacia el cielo. Aquella tarde marcada por el perdón y la reconciliación fue un preludio del sacrificio que vendría, un recordatorio perpetuo de la fidelidad de Dios. Así, en el desierto, donde había comenzado la duda, emergió un nuevo camino, fe sobre duda, esperanza sobre temor, amor eterno sobre la iniquidad. Mientras el eco de su canto resonaba por toda la tierra, Moisés supo que la humanidad, a pesar de sus flaquezas, siempre tendría la oportunidad de volver a Dios. Y así será, susurró al viento, hasta que se cumpla la promesa de un Redentor. La historia de Israel continuó, pero el eco de su pacto resonó a través de los siglos, potenciando un mensaje de amor y gracia que alcanzaría a cada generación futura. Si alguna vez has sentido el peso del pecado o la duda, recuerda que la historia de redención se ha tejido para ti. Hoy te invito a responder al amor de Dios, a aceptar esa gracia que trasciende todo entendimiento. No dudes en suscribirte al canal para no perderte nuestras historias bíblicas exclusivas. Este es el momento de mostrar tu apoyo a esta misión. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y comenta tus reflexiones sobre este final impactante. Además, no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan escuchar este mensaje de esperanza.